una palabra que tiene mucho que ver desde la mañana que venimos escuchando la creación y adorar al Creador de Dios, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le puse como título a esta palabra que la victoria no depende de la fuerza humana. Qué lindo que es este término, esta palabra. Y dice en Jueces capítulo 6 y el versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Así dice la palabra de Dios en los tiempos de los jueces. Otra vez este pueblo de Israel se alejó de Dios. Otra vez volvió a la idolatría y a muchas cosas más. Por eso dice que hicieron lo malo a los ojos de Dios. Y Dios se cansó por su desobediencia, por su indiferencia, por adorar a algo que no era a su Dios creador. Y dice que Israel se corrompió, este pueblo de los israelitas se corrompieron y hacían lo malo delante de Dios. Entonces ese pueblo que se llamaban madianitas, Dios se lo entregó a su pueblo de Israel para que ellos hicieran lo que querían hacer, vivir como querían y hacer lo malo. Dice que estos pueblos madianitas eran muy crueles, eran despiadados, eran violentos y infundían tanto temor al pueblo de Israel que durante 7 años estuvieron bajo opresión. Y saben que esta gente, estos madianitas, dice la Biblia aquí en el libro de Jueces, capítulo 6 y el versículo 3, dice que pues sucedían que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Eran una multitud como langostas. Y los israelitas trabajaban intensamente en la tierra. Pero hay algo acá clave en cada momento de esta palabra. Ellos no se aparecían mientras trabajaban la tierra. No se aparecían mientras que sembraban y cuidaban. Da la casualidad que se aparecían justo cuando ellos tenían que retirar la bendición, que era la cosecha del trigo, los olivos, todos los animales que habían estado creciendo, venían como langostas y los arrebataban, les robaban la bendición. Y hoy en la mañana, o en la tarde, o en la noche, cuando escuches esta palabra, hay momentos en la vida de los seres humanos que se olvidan de Dios y pasan por estas pruebas, donde justo cuando estamos por agarrar esa gran bendición, viene este espíritu de Madián y te lo arrebata. Qué interesante esto que estoy contándoles y estoy transmitiendo. Este espíritu que te viene a desanimar, como les hizo al pueblo de Israel. Los desanimaban, los llenaban de temor, hasta tal punto que tenían que crear ciudades fortificadas, se escondían en cuevas. Y aquí hay otra cosa más que quiero que lo atesores. ¿Sabes que no peleaban? Se escondían. Y a veces nos pasa a los seres humanos que cuando estamos frente a tanto temor, nos escondemos. Y nos olvidamos como Dios le dijo al pueblo de Israel cuando ya no daba más. ¿Cómo es eso que te escondes? ¿Cómo es eso que no peleas? Te olvidaste,
de que tienes un Dios poderoso, milagroso, victorioso. Y esta es la palabra que te traigo hoy. Nosotros tenemos un creador que al pueblo de Israel lo salvó de la esclavitud, lo salvó de los momentos más difíciles de su vida cuando estaban en Egipto. Dios le mostró su poder, pero cuando ellos estaban con todas las cosas maravillosas, tenían muchas cosas materiales, les iba bien en sus cosechas y en la cría de los ganados, se olvidaron de ese Dios poderoso y empezaron a desobedecer. Y Dios los dejó. Pero llegó un momento en los israelitas que ya no soportaban más esa actividad, que cada vez que venían le robaban todo. Y entonces dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 6, que dice que, versículo 7, dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que los sacó? Llegaron hasta lugares preciosos y daban gloria a Dios por esa liberación. Pero ¿qué les pasó? Se olvidaron y ya nunca más escucharon la voz de Dios. Pero Dios es tan amoroso con sus hijos. Él, cuando nosotros hacemos esa actitud o tenemos esa actitud de arrepentirnos y darnos cuenta que no estamos haciendo bien, estamos adorando a otras cosas y estamos poniendo a otras cosas en primer lugar y no a Dios. ¿Qué pasa? Dios nos deja hasta que llega el hombre, llega esa mujer, esa actitud de clamor a Dios. No doy más, me están oprimiendo, me están robando la bendición, necesito tu ayuda, Señor, perdón. Y hay un arrepentimiento y un reconocimiento de ese Dios todopoderoso. Y Dios les respondió al pueblo de Israel cuando ellos clamaron y les envió un profeta, pero el profeta les hizo recordar todo lo que él había hecho por ellos. Pero no solo eso Dios les hizo recordar, sino también algo lindo, sino que también les mandó a un hombre. Eligió Dios a un hombre muy especial en la Biblia que se llamaba Gedeón. La historia de este hombre Gedeón marca un principio y también marca un fin de poder terminar con todo lo malo que estaba haciendo ese pueblo, que estaba haciendo las cosas que a Dios le molestaba, le dolía y lo alejaba. Gedeón era un hombre común, un hombre sencillo, lleno de dudas y lleno de temor. Imagínense, él encima se consideraba el más pequeño de su familia. Él se consideraba que no podía hacer algo que Dios le había encomendado. Y saben que Dios eligió a un hombre como Gedeón. ¿Saben por qué? Porque Dios elige a personas débiles para mostrar y para confundir a quienes, a los fuertes. Así que en este día o en el momento en que vos te encuentres débil, te encuentres con temor, te encuentres sintiéndote que sos una persona simple. Es más, Gedeón ni siquiera era visto como un guerrero, pero Dios eligió a un hombre así.
¿saben? Nada menos y nada más que para que en su misión pueda liberar al pueblo de Israel del espíritu y de los pueblos madianitas. Estos eran como langostas que venían y se comían todo. Imagínense un hombre que no era visto como guerrero, Dios lo eligió a Gedeón. Y hoy Dios puede elegirte a vos. Solo tienes que abrir tu corazón y tienes que decir: Señor, yo soy una persona simple, no soy una guerrera quizás, no soy considerado un guerrero, pero yo sí tengo un corazón sencillo, arrepentido, para que me uses. Amén. Amén. ¿Qué te parece? Que Dios te está mandando un mensaje a tu corazón hoy. No, yo no puedo, yo estoy enojada, estoy enojado, yo no puedo hacer esto. Hay otros que lo pueden hacer. Seguramente que Gedeón debe haber dicho: nada menos y nada más que a mí. Pero la historia narra que a Gedeón, después que el profeta le apareció a los israelitas y le confirmó y les recordó lo que Dios hizo por ellos, dice que apareció un ángel justo cuando Gedeón estaba organizando y guardando el trigo para su familia. Y allí, en ese lugar, me llama la atención esto, que a Gedeón no se le aparecieron los madianitas para quitarle el trigo. Tenía una protección especial ya desde el principio. Gedeón era organizado y un buen administrador, aunque él se sentía pequeño. Él estaba guardando el alimento para su casa. Y allí confrontó, ¿quién? Dios, a través de un ángel, un espíritu de Dios, y le dice: el Señor está contigo, Gedeón. El Señor está contigo, Gedeón. Y Gedeón, en semejante situación tan tremenda, le dice: pero ¿cómo va a estar conmigo si estoy viviendo el peor momento de mi vida? Están como langostas matando al pueblo. Y Dios le dice otra vez: la fuerza que tienes y la valentía que tienes, vas vos a librar el pueblo de Israel. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacerlo?, decía Gedeón, si yo no soy un guerrero. Aparte, era un hombre lleno de dudas y de temor. Yo no sé si a vos te pasa estas cosas. Hay momentos en que tenés dudas, hay momentos que tenés temor y tenés que tomar una decisión en tu vida. Y él estaba pasando un momento tremendo, una opresión espiritual. Pero ante las dudas, ¿saben lo que hizo Gedeón? Le pidió a Dios señales. Las señales son tremendamente sencillas, que a mí me maravillaba ver, escucharlas. Y la historia está en todo el capítulo 6 de Jueces. ¿Saben qué? Hubo un momento en que Gedeón preparó en una roca pan sin levadura, cabritos y varias cosas que Dios le dijo que prepare en esa roca, y en un momento vino un fuego y se llevó todo lo que había preparado. Y allí, en ese fuego, en ese poder del Espíritu de Dios, se consumió todo. Y allí fue la primera señal que Gedeón tenía, que Dios le había encomendado una misión. Pero él no se conformó con la primera señal, siguió pidiendo una siguiente señal y agarró un manojo de lana. Cuando la lana se sale del cuero de los animales, de las ovejas, y dice que él le pidió a Dios, lo puso sobre la tierra y le pidió a Dios que si realmente era él el que tenía que hacer esa señal,
el rocío solo moje esa lana, pero no la tierra. Al día siguiente estuvo mojada la lana y no la tierra. Pero Gedeón seguía con dudas y con temor que era él el elegido. Y le pidió de vuelta al Señor una siguiente señal. Le pidió que moje la tierra, pero no la lana. Y en el siguiente día, ¿qué pasó? La tierra se mojó, pero la lana no. Y allí fue una confirmación muy fuerte cuando Dios le dice a Gedeón: yo te prometo protección, yo te prometo que no morirás, quédate en paz, estoy contigo. Y miren esta palabra que le dice Dios: derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Y en esta mañana y en este momento yo te digo, si estás pasando por estas situaciones de opresión, de momentos difíciles, entregásela a Dios y que Dios te dice: vas a derrotar a tus enemigos como si fuera un solo hombre. Gloria a Dios. Esa misma palabra me llenaba de gozo, me llenaba de fuerza mientras que preparaba esta palabra. ¿Saben lo que es que Dios te dice esto? Dios nos dice en esta mañana: ánimo, ánimo. Así como estuve con Gedeón, hoy estoy con vos. Así como yo saqué a este pueblo que los oprimían, yo puedo sacarte. Pero búscame, pon tu corazón en el mejor tesoro de la vida, que es Dios. Busca al Espíritu Santo para que te guíe. Pero imagínense, Gedeón, después de tantas señales, de tantas dudas, agarró y dijo: voy a hacer esta misión. Qué tremendo, ¿no? Que lo aceptó a Dios finalmente. Pero miren acá. Antes de ir a la batalla contra los madianitas, Dios le encomendó algo: derribar el altar de Baal y la imagen de acera que estaba al lado de Baal, que nada menos y nada más lo había levantado su padre. ¿Qué les parece? El padre de Gedeón levantó un altar para adorar y levantar la idolatría. Y hoy en la mañana empezamos a hablar de la idolatría a la tierra y a quienes cosas más. Pero Gedeón no podía ir a pelear contra todos esos espíritus de maldad. No podía ir a pelear si él no destruía los altares que había en su propio hogar. Familias, hay altares que debemos derribar y que no agradan a Dios y que están en sus hogares, que están en nuestra vida, que están en nuestros caminos y a veces no nos damos cuenta. Si nosotros queremos tener una transformación externa, tenemos que comenzar a derribar esos altares de idolatría, donde ponemos en primer lugar otras cosas que no son a Dios. Y eso, al eliminar esa idolatría, va a venir algo tremendo, porque estamos haciendo obediencia y trayendo pureza y bendición a nuestro hogar. Amén. Bendición y pureza a nuestro hogar. Nuestro hogar necesita liberar. Imagínense esos altares. Él lo hizo porque Dios le mandó. Él no lo hizo porque quiso. Él hizo por obediencia a Dios. Gedeón obedeció a Dios y derribó. Tenía tanto temor que lo hizo de noche y pidió ayuda. ¿Qué les parece? Seguía con temor. ¿Ustedes se identifican? Tenía temor, derribó esos altares, pero quiero contarles otras cosas más. Él levantó un altar a Dios y él lo puso en alto y puso un cartel: Dios, el Señor es mi paz. Gloria a Dios. Levantemos un altar en nuestro hogar.
Oremos por la casa, por la familia. Oremos para que se destruya toda esta idolatría. Quizás no tenés algo, una imagen, una estampa, pero hay otras cosas en tu hogar que están impidiendo que se levante un altar y poder decir: el Señor es mi paz. Podemos decir todos: el Señor es mi paz. El Señor es mi paz. Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero para Gedeón no le fue fácil, porque cuando se enteraron los hombres de la ciudad, ¿qué creen ustedes que pasó? Vinieron con todo a pedir la vida de Gedeón, lo querían matar. ¿Quién había levantado ese altar? Su papá, el papá de Gedeón. Porque todos los israelitas durante esos 7 años se olvidaron de adorar a Dios. Entonces, ¿qué hacían en sus casas? Levantaban altares de idolatría. ¿Y quién había levantado un altar de idolatría también? El papá de Gedeón. ¿Quién lo destruyó? La siguiente generación, sus hijos. Qué hermosa que son las generaciones. Justo subió aquí mi nietita. Justo subió la siguiente generación. ¡Qué tremendo! Es un acto de fe. Quizás nuestros antepasados adoraron a dioses, pero las siguientes generaciones, el Señor le está dando la oportunidad de sacarlos de esa mente entenebrecida, esa mente oscura, esa ceguera espiritual y esa sordera espiritual, y traer luz, y traer paz, y traer libertad a las siguientes generaciones. En este mes del niño vienen generaciones de paz, vienen altares de adoración al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, gloria al Señor. Cuando vinieron a matarlo, lo que hizo el papá de Gedeón fue: bueno, déjenlo a Gedeón. Si Baal es un verdadero Dios, que se encargue él de matar a Gedeón. Ustedes sigan tranquilos. Sigan tranquilos. ¿Por qué siguen tranquilos? Porque Baal se encargará de Gedeón. Así que Gedeón empezó su gran camino. Y el camino que luego le tocó a Gedeón, nada menos y nada más que luchar contra el paganismo. Luchar contra la infidelidad del pueblo. Luchar contra la incredulidad. No creían, se olvidaron de Dios. Luchar contra las herejías que había en ese tiempo. Falsas enseñanzas. Desvío de la verdad, de la palabra de Dios. La impiedad de la gente. Tenían una actitud de indiferencia, de rebelión. ¿Qué les parece? De desprecio hacia Dios. Amaban más a imágenes que al mismo Dios que lo había sacado de Egipto y les había dado y mostrado su amor y su protección. El ateísmo dentro de ese pueblo era tremendo, pero hay algo especial, que Dios usó a Gedeón para ir contra todo esto. ¿Y qué les parece para ir ya cerrando esta palabra que realmente penetra hasta lo más profundo de los corazones de personas que están viviendo opresión, de personas que están necesitando un cambio, de personas que están pidiendo y suplicando a Dios que haga un cambio en mi casa, en mi vida? ¿Saben qué? Después de tantas señales y de todo esto, Gedeón emprende la batalla y él estaba feliz porque tenía
logró reunir un ejército muy grande, muchísimos hombres. La Biblia dice 32,000. Pero cuando él estaba re seguro de tanta cantidad de hombres, Dios viene y le dice: Gedeón, son demasiados hombres. Tienes que disminuir el ejército. ¡Wow! Gedeón, que estaba tan seguro que podía hacer con tantos hombres, Dios les dice: los que tengan miedo, vuelvan a su casa. Por eso hoy la palabra de Dios te dice: si tienes miedo, entrégaselo a Dios como hizo Gedeón. Pídele señales como hizo Gedeón, pero que no te haga que vuelvas a tu casa derrotado, sino que puedas ir y enfrentar la guerra. Gedeón siguió disminuyendo los hombres. Saben que Dios le dijo: manda los que te quedaron y llévalos al río, y en el río selecciona aún más los hombres que van a ser fieles y van a estar con vos. Gedeón obedecía ya, después de tantas señales que Dios le confirma que era el que iba a libertar, lo hizo. Y queridas familias que nos están escuchando, luego de todo este pasar de Gedeón, Dios le dio instrucciones claras a Gedeón cómo iba a ganar esta batalla. Y saben que su instrucción era algo inusual, porque no usaron armas, no usaron un montón de hombres. Dice que fueron de noche y tenían que hacer sonidos con trompetas. Fueron con antorchas dentro de unas vasijas y tenían que llegar al campamento de tremenda cantidad de hombres de los madianitas y empezar con las trompetas y romper las vasijas para que se iluminen con las antorchas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es algo inusual, pero algo ocurrió en la atmósfera de ese momento. Dice que el ejército empezó a confundirse, se empezaron a atacar entre ellos y se confundían, no sabían quiénes eran los que estaban de su lado y quiénes eran sus enemigos. Solo huyeron los líderes, pero más tarde Gedeón volvió con muy poquitos soldados y hombres y pudieron entregar a esos líderes y destruir totalmente a este ejército de madianitas que oprimía a ese pueblo. Dios cumplió su palabra. Dios le dio la victoria a Gedeón como si fuera un hombre. Él iba a destruirlo. Y en este día, en este momento, si nos ponemos a pensar, Dios puede confundir a tus enemigos. Dios puede hacer que ellos huyan. Dios puede hacer que abra tu entendimiento para que caigan esos altares y traiga paz a tu vida. Dios puede someter todo lo que hay en tu vida si confías en Él y le entregas toda tu voluntad, todas tus necesidades, todo lo que está pasando a tu alrededor. Saben que Gedeón tuvo una equivocación muy grande y eso es para advertir. Cuando fue tan exitoso, el pueblo quería que él sea el líder, el rey, pero él le quería dar la gloria a Dios y dijo: no voy a aceptar ser el rey. Pero ¿saben qué le pidió para terminar esta parte? Le pidió que del oro que habían recogido de esta gran batalla le entreguen un arito, algo pequeño. Y saben que Gedeón cometió un gran error, una trampa.
cayó sobre él. Saben que él creó un símbolo para que en Israel lo recuerden como victoria que Dios les había dado a los israelitas. Y al haberse equivocado, fue un símbolo que tenía una intención buena de recordar esta victoria al pueblo de Israel. Pero como ya había esa tendencia a adorar, a la idolatría, ¿qué pasó? Ese símbolo se convirtió en una pieza donde volvieron a adorar a las imágenes. Entonces Dios nos dice, no caigas en trampas cuando estés en situaciones difíciles o en situaciones de victoria como estaba Gedeón. No caigas en esa trampa de cometer un error y volver a caer. No solo él, sino todo el pueblo adorando. Hasta el día de hoy está eso, ese símbolo. Por eso quiero decirles, si estás lleno de dudas, Dios puede hacer que logres grandes cosas, solo con obedecer y escuchar la palabra de Dios. Dios usa a los débiles. ¿Para qué? Para que los fuertes queden avergonzados. Dios transforma el miedo y el temor en victoria, en valentía. Dios perdonó muchas veces a Gedeón cuando él no estaba seguro de lo que Dios le había dicho que haga. Si vos sabés que tenés inseguridades, recordá, Dios nos da varias oportunidades para que podamos hacer lo que tenés, lo que sabés. Recordá que sos un ser único e irrepetible. En la naturaleza no hay un individuo igual al otro. Y el ambiente cambia a cada persona a medida que crece y a medida que pasa por diferentes situaciones en la vida. Por eso, del temor se transformó en fortaleza para Gedeón. Si estás trabajando, sé buen administrador como lo hizo Gedeón. Cuidá lo que Dios te dio. Dios tolera muchas cosas cuando vos le pedís que te aclare esas dudas que tenés. Pero también arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Y con clamor Él va a venir. Si tenés un gran problema, recordá que Dios hizo que se reduja el número de hombres para que se vea su gloria y no la gloria del hombre. Fíjate que usaron elementos inusuales, no fueron con espadas, sino fueron con cosas sencillas. La antorcha es la luz de Jesús, la luz del Espíritu Santo, la luz que nos guía en el camino que vamos yendo, que vamos haciendo. Tenemos que pedir al Espíritu de Dios que nos guíe. Y la vasija o el cántaro eran hechos de barro, se asemeja a nuestro cuerpo del ser humano, que estamos hechos, como dice la Biblia, de barro. Dios te está llamando para que todas las dudas y todo el dolor que estás pasando lo pongas en las manos de Él. Y recuerda, la victoria ¿de quién es? De Dios, no es humana. Le damos toda la gloria a Dios en esta mañana. Toda la gloria al Señor. Cierra tus ojos en este lugar y oremos juntos. Antes de tomar la Santa Cena, vamos a entregar al Señor este momento, este día. Vamos a orar por los niños. Si tienes un niño a tu lado, ponele la mano en su espalda, abrazalo y decile, hoy yo quiero bendecirte porque iniciamos el mes de los niños y yo quiero bendecir a estas generaciones. Cierra tus ojos y oramos. Señor Jesús, podemos estar seguros que Dios responde la oración.
Reconocemos el poder y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy traemos al altar todas nuestras peticiones y necesidades, creyendo que Dios es el único que solo puede ayudarnos y solo puede romper toda obra de maldad. En el Salmo 5:12 dice: oh Padre Celestial, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. En esta mañana quiero pedirte que venga paz a los hogares, esperanza a los hogares, que se rompa toda duda, toda tristeza y que venga bendición. Todo lo que el enemigo ha venido a robar justo en el momento de la cosecha. Señor, pedimos que venga el triunfo, la victoria, porque tú eres el Dios poderoso. Mi Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y Él trae paz. Él destruye en el nombre de Jesús altares de idolatría y de maldad. Y levantamos un altar de adoración a Dios, donde hay fe, hay valentía, hay esperanza en el nombre de Jesús. En esta mañana sopla seguridad, sopla aliento de vida, Señor. Cumple tus promesas en tus hijos, en esta generación. Restaura todo lo que el enemigo ha venido a robar, para que podamos vivir el tiempo que tú nos das y poder anunciar el amor de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos victoria. Amén y amén, amén.